Sean todos bienvenidos a su programa de conocimientos favoritos. El día de hoy toca hablar sobre un icono de la historia mexicana muy poco conocido, así es, de Leona Vicario. Vicario, a pesar de no ser tan conocida, fue nombrada el día 25 de agosto de 1842 como heroína de la independencia mexicana. También fue declarada benemérita y dulcísima madre de la patria. Pero esto no fue sino hasta el 42, muchos años después del culmino de la independencia mexicana. Por ende, su historia no es tan conocida como quisiéramos. De hecho, es más conocida la historia del personaje femenino por excelencia, que es Josefa Ortiz de Domínguez. Y aún así, con todo ello, la historia de esta venerable mujer tiene que ser y debe de ser recordada al menos por lo que hizo. Como tal, nació el 10 de abril de 1789 en la todavía capital de la Nueva España, que actualmente es la Ciudad de México. Hija del conocido comerciante español Gaspar Martín Vicario y de la criolla Camila Fernández de San Salvador, Vicario tuvo una vida llena de lujos para la época, puesto que pertenecía a la aristocracia, tanto española como indígenas, debido a que su madre era descendiente directa de un antiguo gobernante de Texcoco. Su nacimiento se dio durante una época bastante interesante, la cual está marcada claramente por el inicio de la Revolución Francesa, la sucesión en el trono español y la llegada a la capital novohispana de Juan Vicente de Güemes. Debido a su condición familiar y a los bienes heredados, Leona Vicario desde pequeña tuvo una infancia bastante prodigia para la época. Recordemos que venía de una familia bastante pudiente, por lo cual no era nada de esperarse que ella estuviera involucrada en la literatura, las artes y la poesía, e incluso con aquellos libros que para la época eran prohibidos por el propio Estado. Si eso no fuera poco, también tenía acceso a lo que eran libros hablados en un idioma totalmente extranjero o diferente al español. Esto le permitió formar una educación bastante concisa y bastante clara, lo cual se fue convirtiendo en un paradigma bastante claro para lo que son los ideales afines a la independencia de México, de la cual ella también fue partícipe. No solamente la literatura, las artes y la poesía estuvo involucrada en su vida. Desde muy pequeña, desde incluso antes de los 20 años, Vicario quedó huérfana tanto de madre como de padre. Por ende, la educación en su juventud estuvo influenciada por su tío, quien también era un reconocido abogado, el cual le inculcó desde sus primeros días de tutela un enorme sentido crítico frente al mundo, lo que para muchos consideran una fuerte liberación femenina incluso para la época. Gracias a este cuidado, Vicario tiempo después logró conocer a Andrés Quintana Roo, quien después se convertiría en su esposo, quien a su vez también es indicado como uno de los próceres de la independencia mexicana. Como tal, ambos se admiraban y se influenciaban mutuamente. Como tal, oficialmente decidieron unirse a la causa insurgente de la mano de Morelos, en esta segunda etapa del periodo que hoy conocemos como Guerra de Independencia. Es aquí cuando nuestra célebre mujer toma su participación paulatinamente, primero en la actividad política, principalmente discutiendo los acontecimientos políticos de su actualidad. También se le conoció como espía del movimiento, además de una gran recaudadora e incluso donadora para la misma causa. Es también en esta época cuando en 1812 se une al periódico americano El Ilustrador, del cual solamente sería parte un año, siendo así del 1812
a 1813, tiempo en el cual también estuvo involucrada en el Seminario Patriótico Americano, del cual también fungió durante el mismo año, aunque no solamente se quedó en este año, pues como bien, su papel como periodista se tiene registrado hasta 1831, cuando junto a su esposo funda el periódico El Federalista. Retomando un poco su papel en la independencia, Leona Vicario enviaba ropa, medicina y armas a los insurgentes. Es aquí también donde se da su papel como espía, puesto que ella pertenecía a la clase alta de la sociedad en aquella época. Era muy fácil para ella saber los movimientos políticos tanto de militares como de los mismos políticos. Por ende, ella ofrecía esta información a los insurgentes para que ellos pudieran planear mejor sus estrategias. Y esto se dio gracias a periódicos como El Ilustrador, donde ella era escritora, puesto que disfrazado de noticias ella daba puntos claves para los siguientes ataques o las siguientes invasiones del ejército realista. Aunque como tal no todo fue miel sobre hojuelas, puesto que fue precisamente en 1813 cuando es atrapada y detenida por primera vez según registros de época. Y de este caso fue declarada como conspiradora contra la corona española. Por ende se le fueron confiscados todos los bienes en los que se encontraron, desde ropa de dama hasta inclusive armamento como cañones que le resguardaba el propio ejército de Morelos en Tlalpujahua, que actualmente pertenece al estado de Michoacán. De esta detención se puede obtener una frase bastante conocida de la ahora mujer célebre, la cual dicta que expresó el motivo del cual ella había sido llevada al movimiento de independencia, el cual es el infinito anhelo de ver libres a su patria, y por ello realizó no solo el vacilo de sacrificar la posición envidiable que siempre había tenido. O sea, ella claramente nos estaba diciendo que no le importaba deshacerse de todo lo que tenía en sus bienes materiales, siempre y cuando pudiera haber reflejado su deseo de ver libres a los mexicanos. Aún a pesar de todo, y después del final de la independencia mexicana, Vicario no fue limpiada como tal, puesto que después de 1821, ya culminada la guerra de independencia, siguió siendo blanco de ataques e insultos, en gran parte por la prensa de la época, donde hasta políticos como Lucas Alemán la atacó de manera directa en uno de los tantos periódicos que circulaba por la nación en aquella época, en la cual claramente eh, hacía poco el valor de Leona Vicario al asumir que ella prácticamente siguió a su esposo Quintana Roo gracias a un heroísmo romancesado. O sea, prácticamente le estaba diciendo que si no hubiera sido por su esposo, ella jamás hubiera entrado a la lucha y por ende jamás hubiera sido conocida a como fue conocida en la época. María Leona Vicario representa el espíritu de una nueva generación de mexicanos, así como la lucha de los derechos de la igualdad, equidad y justicia para los más vulnerables, y específicamente para las mujeres. Leona, al igual que otras mujeres mexicanas como Josefa Ortiz de Domínguez o Sor Juana Inés de la Cruz, dejaron una gran enseñanza, como el hecho de que se puede cambiar el paradigma y demostrar que las mujeres son igual de capaces que los hombres y son merecedoras de las mismas oportunidades. La heroína que hoy acabamos de ver murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad. Sus restos actualmente descansan en la Columna de la Independencia, los cuales fueron depositados en 1925. Y a pesar de todo ello y de su larga trayectoria como mujer mexicana y como luchadora de la independencia, no se le ha dado el mérito que realmente merece, por lo cual actualmente es sinónimo de lucha y perseverancia para las diversas ramificaciones del feminismo en la actualidad. E incluso en el país es un tema bastante debatible
y del cual hasta la fecha se ha empezado a escribir.